Al contar una historia necesitamos de ciertos elementos para poder ofrecer una gran narración, elementos que nos ayudan a construir desde un chisme hasta una aventura de proporciones épicas. Oli, hace unas semanas el blog de Deifu sacó un texto hablando sobre narrativa de videojuegos, un tema que quería tocar desde hace un tiempo ya que había aprendido mucho gracias a los videos de Dayo o las noticias de muchos canales de videojuegos sobre cómo los juegos han creado sus propios elementos para crear historias y aventuras geniales. Así pues, en este video pretendo hablar sobre aquello que permite la construcción de narraciones en este medio y lo que lo diferencia de otros como la literatura o el comparado cine. Comencemos. Cuando hablamos de literatura, uno de los análisis principales que suelen ayudarnos a analizar y entender las obras es el narratológico, propuesto por Todorov y expandido por Genet y Barth, entre otros, y nos ayuda a desmenuzar la información sobre los narradores, personajes, tiempo, espacio, entre otras cosas sobre la obra. Este análisis nos ayuda a comprender con mayor facilidad la estructura de los textos, hacer lecturas más precisas o desarmar sus engranajes como si se tratara de un reloj. Seguro han visto esto antes en la escuela y si no, les refresco lo básico con esta minificción de Ana María Shua titulada La ubicuidad de las manzanas, y que dice así. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de la gravedad. Así, de manera introductoria, nosotros podemos desmenuzar el cuento para ver cómo está narrado. En este, el narrador es heterodiegético, es decir, no es parte de la historia que cuenta. Hace referencia a 4 personajes míticos o históricos: Guillermo Tell, el men que flechaba manzanas en la cabeza de las personas; Newton, el men que según la historia popular se preguntó sobre la gravedad con una manzana le cayó en su cabecita; y Eva con la serpiente o el diablo que fue tentada a comer del fruto de la sabiduría en el Edén. Y para que no se aburran y lleguemos rápido a los videojuegos, con estos elementos y algunos otros como el tiempo o el espacio, podemos formular análisis más precisos del cuento y meterle sabor, proponer otras lecturas, un video del gordo Taku o Jody Hart de toda la vida. Lo que pasa es que sin importar si hablamos de videojuegos, obras audiovisuales o literatura, todas parecen tener elementos similares porque todas se vuelcan a contar historias. Cuando hablamos de espacios como ciudades donde suceden aventuras, personajes que viven esas aventuras, tiempo en el que se sitúa, pues todo parece ser bastante similar. Pero la diferencia principal empieza cuando nos preguntamos ¿qué es un narrador cuando no hay una voz o una letra que te cuente la historia? En el cine, el problema del narrador es resuelto de una manera simple. En vez de tener una voz contando una historia porque sería cansado, tenemos una cámara o pantalla que funciona como una visión en tercera persona y ajena a la historia, o sea, heterodiegética. Es decir, que ve a la distancia a los otros personajes y que cuenta por medio de las imágenes que graba esa historia que ya no está puesta en palabras. Esto en el cine funciona casi siempre así, pues por más que pueda cambiar el narrador, lo más común es que se nos cuenten las cosas con una cámara fantasmal que los personajes no pueden ver y que es nuestro espejo mágico para ser parte de lo que les está sucediendo. Se me ocurre un ejemplo distinto con el género de cámara en mano, donde el narrador, o sea la cámara, es parte de la historia que cuenta, pero aún así funciona de la misma manera, pues toma distancia respecto a los personajes, pues porque es una cámara y no hace nada más que grabar. No obstante, los videojuegos han sabido explotar sus recursos con mayor versatilidad. Según lo que leí en el blog de Deifu, él considera la narrativa desde aquellos videojuegos que pueden contar historias complejas, como los de David Cage, Silent Hill, Resident Evil, Metal Gear Solid y muchos otros títulos que tienen una historia. Pero quizá estrictamente hablando, la narrativa del videojuego no comienza por la historia, sino por la cámara. Así, juegos como Pong, Pac-Man, Tetris, que podemos decir no tienen una historia porque sus capacidades técnicas no se lo permitían, tienen una cámara que funciona como un vínculo entre el jugador y el juego, y cuya historia a narrar es, bueno, la que el jugador genera al jugar. De esta manera podemos decir que hay distintos niveles de narración en un videojuego. Una mostrada por la cámara, más cinematográfica, cuyo fin está en mostrarnos cómo personajes de 2 líneas de píxeles, muñecos hechos con cuadrados o animaciones 3D hiperrealistas hacen lo que nosotros comandamos que hagan a través del control. Y la otra narración es una guía, que aporta historia al videojuego. A la primera le llamaré narración de mando para que nos entendamos en este video y a la segunda narración textual. Se me ocurre el caso de Prince of Persia: Sands of Time, donde el juego mismo era consciente de esta diferencia de narraciones.
entre la narración textual impuesta para ser jugada, es decir, la del héroe que quiere derrotar al visir y recuperar a su familia, y la del jugador, o narración de mando, llena de tropiezos, exploración y muchos intentos. El príncipe en este juego narraba textualmente la historia que jugábamos e íbamos completando linealmente. Y allí yacía, inaccesible, la daga del tiempo. Un tesoro que podía mostrar orgulloso como trofeo de nuestra victoria. Pero cuando moríamos por nuestros errores al dar mal un salto o ser pésimos peleando, decía cosas como... Esperad, no fue así como sucedió. El príncipe nos reclamaba por nuestra forma de jugar, como si nuestra intervención generara una interrupción en la narración textual, y tuviéramos que hacerlas embonar, como dice Dayo, un guión que estamos aprendiendo sobre la marcha. Así pues, los videojuegos ganan historia no solo por aquella línea impuesta, sino por las aventuras que nosotros ideamos al saltarnos pedazos de la historia en un speedrun, farmear ítems o tener un equipo de combate contra otros desconocidos en línea. El Battle Royale, los First Person Shooter o el Sandbox justo aprovechan la capacidad que tiene el juego de convertir al jugador en un narrador, algo que es imposible en el cine convencional y que solo existe en la literatura de juegos de rol. Por otro lado, mientras el cine narra la mayor parte del tiempo en tercera persona, en los videojuegos tenemos la posibilidad de jugar en primera, controlar y ver la historia en los ojos de quien jala el gatillo, o en segunda cuando comandas a tu Pokémon a usar látigo cepa y él decide confundirse. Por otro lado, y moviéndonos un poco de ámbito, las facilidades que otorga este sistema de doble narración permiten que los espacios sean muy importantes. Está el clásico ejemplo de Half-Life, donde los científicos tenían conversaciones en el fondo o podíamos encontrar historia que completaba el mundo en la ambientación. En todas las artes narrativas, el espacio es importante. Game of Thrones no sería Game of Thrones sin Westeros y cada pequeño detalle que aparece en su significación. O Pedro Páramo de Rulfo no sería Pedro Páramo sin Comala y sus descripciones. Esto es casi idéntico desde que los videojuegos empezaron a contar historias más cinematográficas. Pero hay algo que me gusta especialmente: cómo el espacio se vuelve parte de la narración de mando. Está claro que las narraciones textuales para poderse contar usan como recurso espacios limitados, mundos u objetivos lineales. En el Prince of Persia que mencionaba no puedes salir del camino ni regresar, vas en una línea recta hacia el final, y en Spider-Man los objetivos hacen que la historia avance. De este modo te puedes quedar resolviendo cosas secundarias durante 30 días y el villano seguirá en el mismo sitio. Cuando lees un libro o ves una película, lo importante es qué va a pasar después. ¿Cómo ocurrirá? Y en algunos juegos también es ese el objetivo, pero en otros el espacio es el protagonista y la duda está en ¿qué hay en esas partes oscuras del mapa? En Hollow Knight, al conseguir el mapa con el cartógrafo, podemos ver pedazos incompletos que a través de nuestra curiosidad nos guían para completar la historia. Casi no hay objetivos ni destinos claros, pero sí muchos huecos por explorar. Lo que me gusta especialmente de esto es que el espacio, además de ser una ambientación y de guiarnos por la narración textual, conoce las posibilidades del medio y ante un jugador con la posibilidad de ir hacia la izquierda o a la derecha, le marca el lugar al que debe de ir, al no aportar información sobre ese lugar, hasta que el jugador lo explore. Los espacios son importantes, no importa el tipo de espacio que sea. Además, al igual que reducir la narrativa a los videojuegos con historia, estaríamos reduciendo los espacios por su complejidad. Es decir, Pong tiene un espacio tan relevante como Dark Souls, aunque menos complejo. ¿Por qué relevante? Porque limita las posibilidades de su juego y nos permite interactuar con él. Hasta aquí ya hemos hablado de cámaras, historias y espacios, elementos suficientes con los que podemos ver las variadas posibilidades que aporta este medio. Pero esto no podría estar completo si no nos preguntamos, ¿qué nos cuentan los controles? Según Deifu, la consola de videojuegos como plataforma nos permite involucrarnos en la narrativa de manera única. Al sujetar al control, el jugador está al mando de lo que sucede. Se ve reflejado en el personaje y en sus propias decisiones. Determina su propio peso en el desarrollo de los eventos y lo asume como parte de sí mismo. Uno de los videos que más me gusta ver de Dayo Script, porque soy bien fan, es en el que analiza la kinestésica o sensación de juego. Habla de Shadow of the Colossus, de cómo los controles ayudan a generar sensaciones en el juego, sentir al personaje escalando, cabalgando o dando el golpe final. Dayo habla de cómo se vincula la imagen, el sonido y los controles. No podría explicar mejor este tema que como él lo ha hecho en muchos de sus videos, así que lo dejaré en la descripción a modo de cita. Pero para no repetir lo que él diga, me gustaría quedarme con cómo la sensación de juego afecta la narración de una obra. Así como el espacio tiene muros invisibles, los controles tienen limitaciones al imponer ciertos botones para una tarea como saltar, al como menciona Dayo tener texturas en un joystick o al cambiar de consola. Recuerdo que cuando jugaba Call of Duty, me acostumbré tanto a los controles del PlayStation que usaban para disparar los gatillos de arriba del mando, que cuando jugaba en Xbox mi cerebro se sentía raro, porque no sentía la resistencia específica que tiene ese gatillo, sino la fluidez del gatillo de abajo que me hacía sentir menos preciso en mis disparos.
En este punto es importante entender que las obras de todo tipo pertenecen a sus soportes. No es que Resident Evil de 1996 fuera para PlayStation, sino que el PlayStation le dio su forma y sensación a Resident Evil. Así como las salas de cine cambian nuestra experiencia de una película que sería distinta al ser vista en nuestro celular. Es curioso, porque entonces la narrativa de los videojuegos escapa a lo que muestra la cámara y se va a los controles. Nuestros dedos, nuestras habilidades, las limitaciones impuestas en los movimientos o botones nos involucra directamente con el contenido y genera sensaciones más allá de ver o leer una historia trágica que nos haga llorar. Pues después de 5 horas machacando botones y aprendiendo patrones para poder avanzar, la satisfacción es personal. Recientemente leí un artículo de Francisco García García titulado Videojuegos y virtualidad narrativa, donde hacía una consideración interesante sobre lo que he dicho, y es que para él lo que yo he llamado narración de mando también es una historia impuesta. A pesar de no ser similar a la narración textual del fontanero que va a rescatar a la princesa, tiene una historia grabada y delimitada por los botones del control y por la programación del videojuego. De esta manera, menciona Francisco García, nos volvemos personajes de una narrativa contada por las posibilidades de esa narración. Puedo construir una casa en Minecraft, pero no en The Binding of Isaac, porque esta narración no me lo permite. Se trata de un tema extenso, pues cada una de las obras que vemos funciona a su manera, toma distintas decisiones en los múltiples niveles que componen las historias de un videojuego y por lo tanto necesita de su propio ámbito de estudio y experimentación. Pero hey, también me parece interesante que podamos seguir hablando de narraciones a estas alturas del partido, pues a pesar de que los videojuegos no sean leídos como leemos un cuento, están necesariamente contando historias o volviéndonos contadores de historias. Se trata de un arte interactivo y narrativo en constante cambio. Hasta aquí el video de esta semana, espero lo disfrutaran. Decidí utilizar como imágenes de fondo algunos de los videojuegos que me comentaron que eran sus favoritos. Ya hablaremos de videojuegos en otro momento. Síganme en Twitter, pásenle a los otros videos y les deseo un buen día.